Relato. Octava parte. María advierte a la ciudadanía que culminó el Calvario. Cuando ya creía que había desterrado de mi vida y de mi espíritu, me obligan a escribir lo que por años fue mi pesadilla, tener que retrotraerme infinidad de años atrás. En fin, tendrá que ser así. Será, para que el mundo compruebe que, a pesar de los años, no viven, ni dejan, ni quieren que nadie tenga paz, así como entonces es ahora. Comenzaré relatando desde los 4 años. Mi madre estaba muy enferma y no le aseguraban nada, si la operaban o no, ya que quedaba en manos de Dios, como dicen comúnmente los médicos, y mi madre aceptó el riesgo y el reto. El único problema era yo, que no tenía dónde dejarme, por lo cual mi abuelo se entera y le escribe que me lleve. El caso era que mi abuelo había contraído nuevas nupcias y la señora, según me dijo mi abuelo, era alemana, pero cuando fueron al civil a firmar, se entera que era judía. Un pequeño detalle, claro, por lo que no le gustó para nada tenerme hasta que se opere mi madre. Abreviaré en lo posible. Mi abuelo vivía en Funes, pero trabajaba en Pergamino, o sea, que venía los sábados a la tarde y se iba los domingos a la tarde, por lo cual me quedaba la semana sola con la señora. Mi abuelo en Pergamino, como trabajaba en el ferrocarril, vivía en un vagón. No quiero hacer comentarios. Pero a cualquiera que le ocurra algo así, le quedan 2 opciones. O se suicida o se va. Y estar lo menos posible. Stop. Prosigo. Tener que traer a mi mente este pasado no me causa alegría, que digamos. Yo le decía abuelita para ver si la enternecía, con mis apenas 4 años escasos y sin entender ni jota de nada. Apenas mi madre se fue, me cantó el reglamento. Yo me debía lavar mi mugre en una tina, que entonces se usaba la batea y la tina de madera. Era como medio barril con sunchos. Lo ponía sobre un banquito, la tabla de lavar la ropa y manos a la obra. Me pasó la máquina a cero, o sea, me rapó. Y dijo que ni loca me peinaría, y me encerró en el gallinero, y que ese sería mi lugar de estadía, y guay, con salirme o abrir la puerta del gallinero. Yo, sí, abuelita, bueno, abuelita. Los fines de semana, cuando venía el piola de mi abuelo, me preguntaba si estaba contenta con la abuelita, y yo, sí. Y después le preguntaba a ella qué tal me portaba. Del pelo ni jota. Cuando venía se hacía bien el desentendido de todo. La cosa fue cuando ella empezó que quería ir a Pergamino con él, y el muy pícaro le dijo que había comprado un lote y había empezado la casa, pero ella no quería esperar que la termine, que le alquile y listo. Y así lo hizo. Ahora bien, abreviaré. Estuve casi 4 años, y eso, que en una oportunidad pasó un carro con un fonógrafo gritando que se tenían que vacunar todo el mundo, que había una epidemia de viruela. Entonces me quedé sola. Se fueron a vacunar. Fue en esa ocasión que una vecina me llamó al tejido, ya que mi abuelita me tenía prohibido acercarme, y me preguntó rápido, ¿tenés papá? No. ¿Mamá? Sí, pero se está por morir. ¿Qué infierno sabía yo que era morir? Nunca había visto. Y me dice, ¿tenés tíos? Sí, 3, le digo. ¿Dónde trabaja? En el ferrocarril. ¿Dónde? Uno en Buenos Aires, otro en Mendoza.
y otro en Chaco. ¿Cómo se llama el de Buenos Aires? Y le digo. Y me dice, ¿no te llevan a vacunar? No. Bueno, ándate, antes que venga tu abuela y no le digas nada. Bien, pasaron los días, ya estábamos en Pergamino y mi abuelo en casa, pero él muy pícaro. Tomaba relevos a cualquier provincia, cosa de fugar. En la cocina, mi abuelo había fabricado con un tambor, sería de gasolina vacío, un brasero de 1,5 metros. Le hizo pasar por la mitad 4 agujeritos, le puso una rejilla y le ponía 2 a 3 kilos de carbonilla en el medio de las brasas. Y mi abuelo decía, dejar la puerta o ventana abierta por el monóxido de carbono. La cuestión es que mi abuelita, que no me dejaba ni pasar para este lado, me dice que le vaya a la cocina y le pele las papas que me dejó en la mesa. Bueno, digo yo, ¿qué le pasó? ¿Le vino el amor? Porque aunque tenía 4 o 5 años, aunque no hablaba, pero me pongo a pelar las papas. Al lado mío había un fuentón, como quien va a carnear un chancho. Me encerró hermética. Al rato, recuerdo que me vino un mareo y dije, ¡ay, mamita querida! Y caí dentro del fuentón. Perdí el conocimiento. Cuando me desperté, me tenía mi abuelita en la falda y me estaba poniendo paños con vinagre. Cuando abrí los ojos, recuerdo que le acaricié y le dije, abuelita querida, stop. A todo esto viene un tío de Buenos Aires y con una máquina fotográfica, como si fuese un deportista, colgada al cuello, y dice que está de paseo. El tema es que me saca una foto y se la envía a mi madre, que estaba más muerta que viva, ya que la abrieron de cadera a cadera, de la cintura a la pelvis, a través de 3 operaciones infernales. Hoy sería pan comido. Y no le daban vida por mucho tiempo. La cuestión es que llega mi madre y entra a los gritos. Me la llevo, me la llevo. Mi abuelo aún no había llegado del trabajo. Serían las 11 de la mañana. Y le dice que le dé la ropa para llevarme. Y no tenía nada. Tenía 2 delantales a los tobillos de una cortina de cretona descolorida que había cambiado, y me hizo 2 delantales. Uno ponía y otro lavaba. Era julio. No tenía ni una camiseta, ni un pullover, ni tapado. Aún tenía las sandalias con las que me llevó mi madre y que, como las torcía para adentro, me hacía usar el derecho en el pie izquierdo. Y, como ya se cortó la correíta, me hizo chancletas, pleno invierno, y ni medias tenía. Eso sí, me pudrió con que los chicos en la guerra no tenían esto o lo otro, y que yo tenía demasiado. Me daba algo de tomar a la mañana, amargo, porque los chicos en la guerra no tenían azúcar. Me daba un plato de cebolla cruda y le decía, abuelita, pica, pica. Y me decía, sí, sí. Ojalá en la guerra hubiesen tenido cebolla. En el patio por allí me daba un racimo de uva de la parra y yo tiraba los carocitos y la piel. Y me los hacía juntar y comer, porque los chicos en la guerra quisieran tenerlo. Prosigo. La vecina le pasó los datos al marido, que trabajaba en el ferrocarril, y el marido por la línea hasta Buenos Aires, y llegó mi tío. Y así fue la cadena hasta llegar a mi madre. Cuando llegó a Rosario me llevó al hospital Unione e Benevolanza. Me sacaron una radiografía de los pulmones y resulta que había estado enferma de los pulmones, pero según el médico era de contextura física fuerte. Sí, yo digo, la perindola. Si no fuese por los extraterrestres, la abuelita me enviaba al hoyo.
La cuestión es que el médico, flor de médico, le dijo a mi madre que esa foto la hiciera desaparecer y que del tema nunca más hablen delante mío, y que si yo hablaba, que no me siguieran la conversación. La vecina que le avisó a la familia mía y los 3 hijos, a los que les cambiaba un racimo de uva por el bollo de miga, que le sacaban los 3 de la galleta criolla, ya que la judía me tenía muerta de hambre, porque así estaban los chicos en la guerra. Todo era siniestro y dramático. Tuve que estar 1 año escondida hasta que me creciera el pelo y engordara, ya que los pibes cuando me veían me decían radiografía, ya que se me notaban las costillas, las vértebras y los huesos de las caderas. Un poema. La última foto que me sacó mi tío. Y hasta los 13 años no me volvieron a sacar fotos hasta que me acercase a un ser humano. A pesar de no haber estado en la guerra, lo parecía muy bien. Y sin embargo no me quejo. Al contrario, me río. Debe ser que los extraterrestres me reforzaron el humor. Sea por lo que sea, yo digo que no se puede estar más de 50 años odiando, haciendo que los hijos que van naciendo les vayan engendrando el odio hacia toda la humanidad. No viven ni dejan vivir, y enseñarles a los hijos que deben odiar, nunca olvidar y jamás perdonar. Eso no es honesto. Privarlos de querer al prójimo, sin cariño, sin amor, solamente vivir al acecho para pisarle la cabeza al prójimo, estafarlo, empeñarlo y destruirlo. No haber un poco de sentimientos caritativos. Yo ruego, pido, para que me escuchen los superiores, que termine esta agonía, que si debían pasar por esta prueba, termine en este milenio. Coste, que no cuento nada escabroso para no despertar la ira. Stop. La casa tenía tejido por los 3 lados, o sea, que todos veían el teatro, y para colmo, los pibes se juntaban en la vereda. No sé si los mandaban o por iniciativa propia, pero se ponían a gritar, que me deje salir a jugar, y todos al unísono gritaban, que la deje, que la deje. Yo no sabía dónde esconderme, y mi abuelita tenía unas ansias de cometer asesinato en serie que era un poema. En el fondo había un cañaveral. La caña por lo general tiene las raíces a flor de tierra, por lo que a veces está casi fuera de la tierra, y entre raíz y raíz se había hecho un túnel, una víbora del grosor de una botella de 1 litro. Era negra, verde y naranja, divina como un poema. Yo la quería, ya que era mi única amiga. Ella dormía y yo, sin saber que las víboras viven de noche y duermen de día, eso me lo explicó mi hijo, vivía jorobándola. Le hacía quichi quichi en la cabeza y le decía, dormilona, todo el día dormís, y empezaba a correrse y me mareaba. El pasar esos colores negro, verde y naranja, de escamitas imperceptibles, y al tocarla y acariciarla me hacía estremecer, pero no de miedo. Parecía que me corría una electricidad, pero era dócil y se dejaba acariciar. Yo la quería. Apenas podía y no me veían, la visitaba. En una oportunidad, vino hasta el gallinero el hijo de 18 años de una amiga de mi abuelita y me dice, ¿qué haces? No sabiendo si se hace el tonto o sabe, le digo, estoy jugando, como si de casualidad me encontrase allí. Entonces, suponiendo que vino porque me aprecia, cosa que podía ser, ¿por qué no? Le digo, te voy a contar un secreto, y me dice, bueno. Le tomo la mano y lo llevo al cañaveral y le digo, vení, que te muestro, mira qué linda. Y le muestro la víbora
y arma una laraca y se pone a los gritos. «Venga, doña Ana, mire con lo que juega la nena». Y vienen todos con palos de escoba y la revientan. Yo quedo muda, y la indignación y la angustia no tenían límite, y yo pensaba, pero ¿qué le podía importar a ninguno de los tres? Si la amiga de mi abuelita vivía espiándome, si no me acercaba a los tejidos donde había pibes para acusarme, y el infeliz del hijo, por hacerse el importante, también me delató. Yo, con mis 5 o 6 años, tenía más sentimientos y era más humanitaria que los tres juntos, pero no se puede negar que la sangre tira. Lo único que sí es que la amargura no me la saqué en años. Todos los días me arrodillaba junto a esas vértebras a llorar y pedirle me perdonara, mi querida víbora. Lo único que sé es que me han hecho vivir cada mes que han sido años, ya que nadie puede vivir tanto infierno como él o los que me hicieron vivir. Es un cuento de nunca acabar, ya que cada secuencia de mi vida tiene tantos laberintos, que aunque para transitarlos haya tomado atajos, tiene tantos recovecos, y en cada uno un sinfín de calamidades, que si tuve que vivir todo para tener que contarlo, albricias, chocolate por la noticia. Menos mal que me traían un menú de primera. Si relatando algo logro el resultado esperado y así complacer a los extraterrestres, que a su vez los destinatarios tendrían que darse por enterados, pero ¿de qué? ¿Por qué? ¿Para qué estarán los destinatarios a darse por enterados y dispuestos a acusar recibo? ¿O se harán olímpicamente los desentendidos? Los sota. Por respuesta, recibo el que, a mí, ¿qué me importa? Yo debo escribir. ¿Y si mis relatos no le caen de buen talante? A los susodichos, qué chasco o qué dramático. ¿Y mi hijo? ¿Hasta cuándo va a esperar? ¿Y a mí? Se me van a quedar muchos los dedos de escribir. ¡Qué drama! ¡Qué incógnita! ¿Y si es más de lo que debía ser o es menos? ¿Cómo lo solucionamos? De lo que estoy segura es de no poder retroceder ni desandar lo andado. Esta es mi forma de escribir. No le reclamo a nadie, no culpo a nadie. Si mi vida se desarrolló así, será porque así debía ser. Yo sigo sin entender nada. Pero si debo poner cosas fuertes y feas, es porque así son. Aquí no hay nada inventado. Y el lector, que no piense ni esté de acuerdo, le reclama a los extraterrestres, que tienen las travesuras que hizo cada uno en este mundo, y que ya llegaron al final, donde se terminó el plazo para que recapacitaran y no siguieran profanando las arcas, los bienes del pueblo que son sagrados, ya que, con su habitual humildad, los eligió para sacarlos de la miseria, no para hundirlos. Ahora ya es tarde. Peor error que cometieron es haber creído que se podían manejar al libre albedrío con el esfuerzo del pueblo. Ahora no tendrán dónde esconderse y deberán rendir los hechos miserables de sus vidas por egoístas, malintencionados, hipócritas, sepulcros blancos por fuera. Contaré una secuencia. Me dicen en el año 1959 que lo van a liquidar a mi marido. Me pasan ese dato los extraterrestres. Me dicen quién, cómo, cuándo y por qué. Yo me pongo a llorar y le digo a mi marido que nos vayamos de Rosario. Y él me dice, ¿por qué? Y le digo, porque capté que algo te iría a ocurrir. Y él me dice, sí, porque vos lo digas. ¿No será que vos lo estás deseando? Y por supuesto, le dije unos epítetos. Y me dice, sí, ¿a dónde?
Una, que yo no tengo enemigos. Otra, que si alguien te quiere liquidar, ya estés aquí o en otra parte, te la da igual. Y yo seguía insistiendo. Y él, ¿pero qué te agarró de golpe? Y le seguía insistiendo. Si son tus mismos camaradas. Y me dice, pero vos estás loca. Y pasan los días y yo lloraba y clamaba que nos fuésemos a Buenos Aires. Y él, que estaba loca. Al final, le dije a los extraterrestres que si era inminente. Que sí, que lo era. Y yo clamaba que si tenía que ocurrir, no lo quería ver. Que me lo evitaran. Y me dieron la solución. Que me internara. Fui al médico. El médico me lo atendía al nene y a mí. Y en una oportunidad que mi hijo tenía un ataque de asma, le va a revisar la espalda y me dice, ¿y esto? Una franja morada. Y le digo, mi marido con el cinto. Y me dice, ¿cómo usted lo permite? Entonces me levanté la ropa y le mostré mis franjas por defenderlo. Y me dice, ¿por qué no se separa? Y allí mismo me dio la tarjeta de un abogado. Prosigo. Fui al médico y le digo, quiero que me dé una orden para internarme. Tengo dos opciones. O me interno o me suicido. Y me dice, la interno. Sí, le digo, pero no quiero en cualquier parte, quiero en un psiquiátrico. El director me conocía de Añares, además era el dueño del sanatorio. Me internó el clínico y el psiquiatra era el director y dueño del sanatorio. Lo comitrágico fue que, al estar al tanto mi marido, me quería reventar por varias razones. Una, que estaba en plena campaña. Otra, el qué dirán de la familia lo enfermaba. Al final, ante lo hecho e inevitable, a mi hijo lo llevó una familia y lo enviaba al colegio, ya que estaba en 7º. Terminaba de 14 años recién cumplidos. Cuando hacía un mes que estaba internada, el médico me quiere dar el alta y yo me puse a llorar, que no me diera el alta, que no quería volver a mi casa. Y el médico me dice, tu marido me mata, ¿qué voy a hacer contigo? No puedo justificar la internación. Y le digo, ¿cómo no va a poder? Hágame electroshock. Y me dice, ¿cómo te voy a hacer si no te hace falta? Bueno, invente algo. Yo, el solo hecho de pensar que debía volver a mi casa, me ponía histérica. Al fin, le digo, me da el alta y me suicido. Al final me dice, bueno, te voy a hacer insulina al coma. Lo que sea. Hasta la muerte prefiero antes. Resumo, estuve 3 meses internada y ya razoné que no quedaba otra solución. Y me dio el alta. Lo dramático fue que a los 20 días de haber salido del sanatorio, le dan el pasaporte al más allá. Yo quedé como hueca, vacía. La noche del velatorio me quedé toda la noche junto al féretro. A eso de las 2 de la madrugada vienen todos los amigos. Me dicen qué le pasó y les digo, eso lo voy a saber cuando le hagan la autopsia. Y cuando se van, me vuelvo a quedar sola, sentada junto al féretro. Entran 2 señores de traje negro y me paro. Se ponen uno a cada lado y me dicen que me quede con la boca bien cerrada si quiero conservar a mi hijo. Si no, va a correr la misma suerte. La verdad, siendo tan persuasivos y yo tan comprensiva, opté por ser una nena obediente y obedecer. Pensaba, ¿serán los hombres de negro? No en vano Hitler decía, yo digo quién es judío y quién no. No es que la palabra de este señor fuera ley significativa o terminante, eso no lo puedo discernir. Yo no alcanzo a dilucidar cómo funcionaban esas neuronas,
Pero, a mi poco entender, no hay que ser científico para saber el bien que hizo en el mundo el descubrimiento de la vacuna del Dr. Salk o el Dr. Sabin, o miles de científicos, músicos, y sería larga la lista de judíos que hicieron bien por la humanidad. Esos cerebros son únicos, aparte que pusieron todo su conocimiento y bondad en el bien del mundo, sin distinción de raza o color, y menos vanagloriarse usufructando un don en aras de la humanidad. Pero ellos, ¿quién puede no reconocerlos? De estos poco se habla. En cambio, de los inhumanos, los inmorales, de esos, página y páginas. No dan abasto. Quieren hacerle pagar a la pobre gente lo que ustedes hicieron a conciencia y a sabiendas, porque a esta altura nadie cree en la inocencia de ustedes. Si se ve a diario cómo actúan, con qué avaricia. Es cosa de no creer tanto odio, tanta inquina, tanta ambición. No es ni cristiano ni de ser humano alguno oprimir así a la gente. La razón es muy simple y compleja a la vez. Yo, la que me dieron en llamar María, nombre al que honro, escribo por la sencilla razón que es la única forma que me entreguen a mi hijo los extraterrestres que se lo llevaron, y el precio de la devolución es que escriba lo que se me indica. Así yo no lo entienda ni sepa con qué se come, pero están los que sí saben qué quieren decir y hacia quiénes va dirigido. Yo lo ignoro. Aún así, espero, ruego que él o los destinatarios se den por aludidos, ya que, con la cantidad de situaciones mencionadas a lo largo de estas 7 páginas y con estas 8, a mí me es imposible dilucidar cuáles son los errores más terribles, más inconcebibles que hayan cometido en el correr de este milenio. Lo insólito, inexplicable, que haya pasado medio siglo y que solamente los haya mantenido la llama del odio, ya que los extraterrestres ni por asomo van con la teoría que los judíos son pobres víctimas, y ellos, los extras, dan esa afirmación, y ustedes solo una versión inconsistente. Tendrán que repiquetear las 2 campanas, y eso ya no se va a poder evitar. Lo lograron durante más de medio siglo, pero ya no. A partir de este milenio, todo debe quedar de negativo a positivo. Nadie sabe mejor que los 2 países que entraron en contienda cuál fue el detonante, cómo y por qué se llegó a tales límites. Al extremo, al colmo de replicar, nunca olvidar, jamás perdonar. Hay judíos que viven en gracia de Dios, que hacen el diario vivir, una bendición que, desde el bendito día que llegaron a la Argentina hasta hoy, se sienten en deuda, son agradecidos, valoran el que se los haya acogido como uno más, tienen conciencia, a decir verdad. No merecerían ser judíos, no porque sea una mala palabra, si es su nacionalidad, la nacionalidad que los identifica. Pero qué gran dolor para los judíos que poseen honor, que veneran la tierra que los cobijó, al igual que a sus hijos. No merecen ciertas afrentas que no buscan, ni merecen estas injusticias. Deben terminar. Dejará de pagar bueno por pecador, los miserables, ambiciosos, egoístas. Los que no merezcan vivir ni convivir con los decentes, honorables, humildes de corazón, no habrá lugar en este mundo. Se viene la justicia divina, la bendición de los nobles, que sepan los honestos, los puros de corazón, que están
y estarán protegidos. Y los que abusaron de su poder, humillaron y ultrajaron, que no esperen nada y que se preparen, que llegó el momento de la verdad, el momento de recoger lo que se sembró. Cada uno levantará su cosecha, hará sus haces de trigo, molerá su harina, hará su pan y comerá en gracia de Dios. Al terminar esta, me acaban de decir que la tierra está por estallar. Y aquí termina el 8º relato de Rosalía o María, madre de Luis Felipe Moyano.